días, amigos, hermanos, ¿cómo están ustedes? Mire, estamos emocionados porque hoy estamos iniciando la lectura del profeta Malaquías. Un pequeño librito, cuatro capítulos únicamente al final del Antiguo Testamento, el último libro ordenado en el canon del Antiguo Testamento. Pero no por eso quiere decir que fue el último que se escribió. Entendemos que Malaquías se escribe, o que Malaquías vive y escribe su libro después de Esdras, después de Nehemías, probablemente allá por el año 400 o hasta 300 antes del Señor Jesucristo. Y el mensaje de Malaquías es un mensaje muy importante, aunque son solamente 4 capítulos, pero vamos a ver de qué manera nos va a dar palabra de Dios. Y hoy solamente veremos en el capítulo 1 los primeros 5 versículos, y con esos 5 versículos tendríamos para hablar más de una hora, pero bueno, por motivos de tiempo iremos de manera muy concreta. Dice en Malaquías capítulo 1, yo soy Malaquías, Dios me dio la orden de comunicarles a ustedes, los israelitas, este mensaje. Israelitas, Dios los ama. Y ustedes preguntan, ¿y cómo nos demuestra ese amor? Y Dios les responde, recuerden, israelitas, que yo prefería a Jacob y no a Esaú, a pesar de que Esaú era su hermano mayor. Recuerden también que yo convertí en desierto la tierra de Esaú, a pesar de que era una región montañosa. Ahora solo viven allí los chacales. Si los descendientes de Esaú intentan reconstruir su país, yo les aseguro que volveré a destruir lo que ellos construyan. La tierra de Esaú será conocida como el país de la maldad, y su pueblo será conocido como el pueblo con el que Dios siempre está enojado. Yo soy el Dios Todopoderoso y les juro que así será. Ustedes lo verán con sus propios ojos y entonces dirán, la grandeza de nuestro Dios va más allá de nuestras fronteras. Mire, déjeme explicarle muy brevemente. Decíamos en los días anteriores, cuando leímos Esdras, que Dios había llevado a su pueblo cautivo a Babilonia por 70 años. Después de 70 años, Dios les permitió regresar. Primero, mandó un contingente con Zorobabel y con Josué y reconstruyeron el templo. Y luego, en un contingente menor, vinieron Esdras y un grupo de levitas y sacerdotes para iniciar los trabajos de sacrificios y de expiación que se llevaban en el templo. Se entiende que Malaquías viene tiempo después de esto. Y al parecer lo que había en el corazón y la mente de los judíos que habían regresado a Jerusalén, pensaron que por regresar a Jerusalén las cosas iban a ser totalmente diferentes, que ahora serían una nación libre nuevamente. Pero al parecer el imperio persa permitió que los judíos regresaran a Jerusalén, y en este tiempo los judíos todavía están bajo el imperio persa, siguen siendo subyugados por el imperio persa. Y este yugo de los persas sobre los judíos lo rechazaban, no lo querían. Y ellos decían en este momento, cuando el profeta Malaquías viene con ellos para decirle, oigan, es que yo vengo a decirles de parte de Dios, Dios los ama. Entonces los judíos dicen, bueno, pero ¿y cómo nos demuestra Dios ese amor? Porque nosotros, sí es cierto, regresamos de Babilonia, pero seguimos siendo colonizados por los persas. Seguimos pagando tributo a los persas. Es decir, ellos no experimentaban esa libertad que ellos querían, y pensaban entonces que Dios los seguía castigando bajo su ira y que Dios no los amaba. Y entonces Dios va a recordar algo que va a dar pauta para una de las doctrinas más importantes que nosotros encontramos en la Escritura. Dice, recuerden, israelitas, que yo prefería a Jacob y no a Esaú, a pesar de que era su hermano mayor. ¿De qué está hablando el profeta? Recordemos que Dios llamó a Abraham. Abraham tuvo un hijo después de muchos años de esperar, tuvo a Isaac. E Isaac tuvo a 2 hijos, fueron Jacob y Esaú. Y resulta que el mayor, fueron mellizos, y el primero que salió del vientre de la madre fue Esaú. En ese sentido era el hermano mayor, aunque los dos habían nacido al mismo tiempo. Y hay una historia bíblica en la que Esaú, por un plato de sopa, le cede su primogenitura a su hermano Jacob. Su hermano Jacob siempre fue más listo, más vivo para las negociaciones, y le ganó con cierta trampa la primogenitura, y Jacob se disfraza de Esaú para ir ante su padre, para recibir la bendición de su padre como hijo mayor, aunque él era el hermano menor. Y el resumen
que se hace ahora por el profeta y que después lo va a constatar el apóstol Pablo, es que está diciendo de parte de Dios el profeta Malaquías: hey, israelitas, judíos, recuerden que su antepasado Jacob pues no merecía la posición de privilegio, porque el que nació como hijo mayor fue Esaú. Dice, pero Dios prefirió a Jacob y no a Esaú. Y lo que va a hacer Dios es que va a deslindar toda una doctrina respecto de cómo Dios ejerce un amor electivo, no selectivo, electivo, es decir, Dios elige a aquellos a quienes Él ha de amar. ¿A qué nos estamos refiriendo? Déjeme leer lo que escribe el apóstol Pablo muchos años después, allá en su carta a los Romanos capítulo 9, dice en el versículo 10, pero eso no es todo, aun cuando los dos hijos de Rebeca eran de nuestro antepasado Isaac, Dios eligió solo a uno de ellos para formar su pueblo. Antes de nacer, ninguno de los niños había hecho nada, ni bueno ni malo. Sin embargo, Dios le dijo a Rebeca que el mayor serviría al menor. Con esto, Dios demostró que Él elige a quien Él quiere de acuerdo con su plan. Así que la elección de Dios no depende de lo que hagamos. Como dice la Biblia, prefería a Jacob y no a Esaú. Y por eso vamos a decir que Dios es injusto. Claro que no, porque Dios le dijo a Moisés: yo tendré compasión de quien yo quiera tenerla. Así que la elección de Dios no depende de las personas que quieran ser elegidas o se esfuercen por serlo, sino que Dios les tenga compasión. Esta doctrina, la elección divina, es uno de los temas fundamentales de nuestra fe cristiana. ¿Qué quiere decir esto? Queridos amigos, después de Adán y de Eva, todos somos pecadores, todos somos desobedientes y todos merecemos el castigo de Dios, todos. Y de todas las personas que merecemos el castigo de Dios, Dios elige a Jacob para formar su pueblo. El amor incondicional, el amor soberano de nuestro Dios se hace evidente cuando escoge a Jacob para formar su pueblo. Queridos amigos, esta doctrina es fundamental y esta noticia debería enchinarnos la piel, porque hoy día, de los millones de personas en el mundo, que todos somos pecadores y todos merecemos la ira y el castigo de Dios, de acuerdo con este pasaje, Dios decide escoger, elegir dentro de todos los pecadores, escoge a algunas personas para la salvación. En ese sentido, nosotros creemos que la salvación, el perdón de pecados, el traernos a formar parte del pueblo de Dios, no es algo que yo logro con mi esfuerzo, no es algo que yo logro portándome bien, no es algo que yo logro porque soy sensiblemente espiritual para las cosas de Dios. No, es un acto de Dios. Una doctrina, otra doctrina fundamental de la Biblia es que nosotros, por ser desobedientes, por ser pecadores, nunca estaríamos en la capacidad de escoger una relación con Dios. Nunca nos nacería el buscar a Dios. Nosotros buscamos a nuestros propios ídolos y nuestros propios dioses, pero nunca buscaríamos al Dios verdadero, al Dios de los cielos y de la tierra. Y cuando Malaquías le está diciendo al pueblo, en la necedad del pueblo, dice: bueno, ¿y cómo es que Dios nos ama? Porque pues seguimos sufriendo, estamos subyugados por el imperio persa. ¿Cómo es que Dios nos ama? Y entonces el profeta, Dios le recuerda a través del profeta: hey, acuérdense, Jacob no merecía ser elegido por Dios, y Dios eligió a Jacob y a su descendencia como su pueblo. Así es que independientemente de lo que estaba viviendo el pueblo de Dios en ese momento, ellos seguían siendo el pueblo de Dios. Queridos amigos, ¿cuál es la enorme lección para nosotros en este día? Que nosotros, como personas religiosas, nos encanta luchar, buscar, ganar la salvación. Nos encanta tratar de conquistar la bendición de Dios para nuestra vida. Según nosotros, todos los días hacemos cosas y nos portamos bien de alguna forma para que Dios voltee a mirarnos y para que Dios nos bendiga. Queridos amigos, ninguno de nosotros merecemos que Dios nos voltee a ver, y mucho menos que vacíe sobre nosotros su amor y su bendición. Dios elige a quienes hacerlo. Precisamente el apóstol Pablo, también escribiendo allá en su carta a los Efesios, dice que Dios, habiéndonos desde antes de la fundación del mundo, nos predestinó para llamarnos y traernos a su familia. Imagínense, desde antes de la fundación del mundo, desde antes que usted y yo hubiéramos nacido, todavía
Nosotros no habíamos cometido un pecado cuando Dios ya había elegido formarnos parte de su pueblo. Y esto es lo más emocionante y la más grande enseñanza de la Escritura. Que lo que Dios hace cuando nos elige como parte de su pueblo no es en función de nosotros, de lo que somos, de lo que hacemos o de lo que dejamos de hacer. Dios nos elige porque Él quiere elegirnos, porque Él nos ama. Dios elige a quienes amar y elige traer parte de su pueblo. Querido amigo, querida amiga, yo no sé si tú conocías esta verdad de la Escritura, pero es una doctrina fundamental. Y quiero que sepas que si tú en este tiempo hay una persona junto a ti que te está insistiendo que vengas a Dios, que escuches de su palabra, si te están invitando a congregarte en alguna iglesia, si te están invitando a un estudio bíblico, si te están compartiendo estos devocionales por video, hey, es Dios que está tocando la puerta de tu corazón y te está diciendo, hey, yo he decidido amarte, yo he decidido hacerte parte de mi familia. Y créame, seremos muy cabezaduras si no logramos reconocer que es Dios llamándonos para que vengamos a Él. ¿Quiénes somos nosotros para despreciar el amor de Dios? Los que despreciamos, los que llegan a despreciar el amor de Dios, son todavía más condenados al castigo y a la ira de Dios. Por eso dijo el Señor Jesucristo allá en Juan 3, decía, el que ha aceptado, el que ha creído en el perdón de Dios a través de Cristo, el que ha reconocido a Jesús como su Salvador, ya ha sido perdonado. Pero aquel que no ha creído en el Hijo único de Dios, ya ha sido condenado porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. Queridos amigos, esta es una enorme verdad. El amor electivo de Dios. Dios elige a quienes amar. Yo te pregunto, ¿tú estás sintiendo que Dios te está hablando, que Dios te está llamando? Es el amor que Dios está poniendo en tu corazón. ¿Sabes? Hay muchas personas en este tiempo que están llegando al final de su vida y que nunca recibieron una palabra como esta. Nunca fueron llamados de la forma en que Dios te está hablando a ti. ¿Qué podemos hacer? Simplemente disponernos, responder de manera obediente al llamado de Dios y decirle, oh Dios, perdóname si en el pasado no he hecho caso de este amor del que tú me estás hablando, pero hoy día yo lo reconozco, yo lo acepto. Yo quiero ser amado por ti, quiero ser recibido en tu familia. No como una decisión mía, sino como un acto tuyo de amor por mí. Y lo único que hacemos es disponernos a que Dios lo haga en nuestra vida. Acompáñeme a orar. Bendito Padre, qué hermosa enseñanza esta mañana. El profeta Malaquías nos recuerda de tu amor electivo, es decir, tú escoges amarnos. ¿Por qué? Porque así lo has querido. Tú quisiste escoger a Jacob encima de Saúl. A Saúl lo despreciaste, a Esaú lo rechazaste, pero a Jacob lo amaste. Y aquellas personas que somos representadas en la persona de Job, que tú has decidido enviar a tu Hijo Jesucristo para que muera en la cruz del Calvario, porque tú nos has amado a nosotros. Hoy día queremos decirte, Padre, perdónanos si antes no lo habíamos entendido, pero hoy que lo hemos entendido nos disponemos a reconocer tu llamado y a decirte, sí Señor, yo creo en Cristo como mi Señor y mi Salvador. Quiero obedecerte, quiero conocerte para poder amarte, para poder servirte, para poder seguirte el resto de mi vida. Yo te ruego, Padre, a las personas que están escuchando este mensaje, yo te ruego que toques sus corazones, quite el velo de sus ojos, toca su corazón, que sea un corazón sensible a tu voluntad, para que tu gracia, para que tu amor sea derramado en sus vidas y sean conquistados por este amor electivo tuyo. Nos ponemos en tus manos en el nombre de Jesús. Amén. Queridos amigos, yo les invito. Malaquías trae grandes noticias. No nos despeguemos. En los próximos días estaremos escudriñando lo que Él nos dejó escrito. Un abrazo de su Iglesia Cristiana Península Viva. Nos vemos el día de mañana.